En los próximos 30 minutos veremos a los medios comunitarios y a los movimientos sociales creando un nuevo modelo comunicacional, tejiendo una red de medios a lo largo y ancho del continente. En los próximos 30 minutos veremos Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. Hoy en Alba TV presentaremos la primera parte de la entrevista a Luis Suárez, historiador cubano. Se cumplen 2 años del asesinato al joven militante Mariano Ferreira. Los muchachos del movimiento mexicano Yo Soy 132 nos muestran qué hacer en el caso de una violación de derechos humanos. Disfrutaremos del video de la canción Es mi Venezuela, de Cultores Revelados. La conmemoración de la Semana del Guerrillero Heroico trae siempre a la discusión diaria insumos de ética, teoría y práctica revolucionaria. En ese marco de análisis les proponemos ahora una conversación con el historiador cubano Luis Suárez, quien presenta su más reciente libro, La Estrategia Revolucionaria del Che. Una conversación extensa e interesante que les presentaremos en 3 entregas. De inmediato la primera, que se refiere específicamente al contenido de su libro, del que se destaca la vigencia del pensamiento del Che. Luis Suárez Salazar es un intelectual, investigador y escritor cubano, graduado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociológicas. Fue investigador y director del Centro de Estudios sobre América y de la revista Cuadernos de Nuestra América. También integra el Consejo Asesor de la revista Tricontinental. En la actualidad, Suárez es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en la Facultad de América. También integra el Consejo Asesor de la revista Tricontinental. En la actualidad, Suárez es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. En ese espacio, da clases en la cátedra Che Guevara. Como escritor, ha trabajado distintos libros sobre el pensamiento y acción de Ernesto Che Guevara. Por estos días, el escritor cubano estuvo en Caracas y el equipo de Alba TV aprovechó la ocasión para conversar sobre su reciente libro, La Estrategia Revolucionaria del Che. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El libro en esencia está dividido en 2 partes. Una primera parte que son mis propias definiciones sobre lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che, y digo sobre lo que yo llamo, dejando abierta la posibilidad de que otros autores, pensadores, escritores tengan una interpretación de lo que es la estrategia revolucionaria del Che. Y una segunda parte que trato de colocar el pensamiento del Che en el contexto actual de las luchas que se están desarrollando en lo que él de joven, cuando era joven, llamó Nuestra Mayúscula América. O sea, son 2 partes del libro. Realmente es como el tercer intento que yo hago de colocarme en el escenario imaginario de que tenemos al Che viviendo y luchando entre nosotros. Y tratando de colocarme en cómo él estaría valorando, sin abandonar los pilares esenciales de su estrategia revolucionaria, cómo estaría mirando la situación de hoy del mundo, de América Latina, del Caribe, de la política imperialista a nivel global y particularmente de la política imperialista actual en América Latina. A eso que yo he venido llamando ya en varios trabajos consecutivos la contraofensiva plutocrático-imperialista que se ha venido desarrollando en los últimos años. Mi conclusión básica en el libro es que los componentes esenciales de lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che están totalmente vigentes. Porque para mí los pilares básicos de la estrategia revolucionaria del Che, es un eje central, la lucha contra el imperialismo. O sea, ese es uno de los pilares esenciales de lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che. Y hoy, cuando miramos al mundo, cuando miramos lo que está pasando en el Oriente Medio, en Asia Central,
¿no? Estoy pensando en lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán y sigue pasando en Irak y Afganistán, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, las agresiones que se están anunciando contra Irán, la alianza que se ha venido produciendo entre las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, Europa, Estados Unidos, el sionismo que controla el Estado de Israel, o sea, todo eso que está pasando por esa parte del mundo. Cuando miramos lo que está pasando en Grecia, todo este plan neoliberal, radical, fundamentalista, lo que está pasando en España, lo que está pasando en diferentes partes del mundo, vemos, y lo que está pasando en América Latina y el Caribe, vemos que el imperialismo todavía sigue siendo, como lo pensó el Che, el enemigo principal de la humanidad. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Un segundo elemento central de lo que yo llamo la estrategia revolucionaria del Che es el socialismo. O sea, el Che dejó una frase, o una idea más que una frase, ¿no? En América Latina, un proceso de orientación socialista o caricaturas de revolución. Eso lo dejó dicho. De manera tal de que no podemos desdecir al Che y decir que el Che hoy no estaría luchando igual por el socialismo. La discusión de ahora, si le vamos a llamar socialismo del siglo XX, del XXI, comunitario, socialismo comunitario, buen vivir, vivir bien, es una discusión, pero que por fortuna, gracias a los cambios que se han dado en América Latina y el Caribe en los primeros años del siglo XXI, particularmente a partir del golpe de Estado, del fracaso del golpe de Estado acá en Venezuela en el 2011, de la derrota del proyecto de golpe de Estado contra Evo Morales, el proyecto separatista, del intento de golpe de Estado fracasado también contra Correa en Ecuador. El tema del socialismo se ha vuelto a colocar en la agenda de la discusión en la izquierda latinoamericana. Ayer incluso el presidente Chávez, a la hora de hablar de lo que va a ser su proyecto para los próximos 7 años, volvía a colocar el tema del socialismo en el eje de las discusiones de los proyectos del futuro. Porque no se puede hablar del Che sin hablar del anticapitalismo radical del Che, antiimperialismo, anticapitalismo, de un proyecto socialista, o yo a veces digo, si prefieren, digamos, de un proyecto comunista, porque también el Che miró, como los clásicos del marxismo, miró el socialismo como una fase de transición hacia una formación económica y social diferente, que él identificaba con los ideales del comunismo. Hoy cuando estamos mirando la crisis global, la crisis superpuesta, estructural y a su vez coyuntural, que está viviendo el capitalismo global, pero particular, incluso el capitalismo subdesarrollado dependiente, pero el capitalismo de lo desarrollado, entre comillas, nos encontramos que hoy el capitalismo no tiene solución para los problemas de la humanidad. El capitalismo es el problema, como han dicho tantos, no es la solución, tantos autores, no es la solución. No es la solución ni siquiera en los países del llamado primer mundo, mucho menos en los países del tercero, del cuarto, o de lo que ahora pudiéramos llamar el segundo mundo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde soy. Un tercer pilar de la estrategia revolucionaria del Che, que yo le doy mucha importancia, es a su convocatoria, a la unidad de los pueblos en la lucha contra el imperialismo. O sea, no podemos olvidar que en su virtual testamento político, que fue aquel mensaje a todos los pueblos del mundo a través de la Tricontinental,
también conocido por crear 2, 3, mucho Vietnam, el Che, dentro de una cosa, dijo que toda la acción que él estaba emprendiendo ya en Bolivia, ya sabemos que estaba en Bolivia, luchando en Bolivia, preparándose más bien para luchar en Bolivia cuando escribió aquello, le he dicho que toda su acción era un llamado a la unidad de los pueblos contra el imperialismo. Así, unidad de los pueblos contra el imperialismo. Y en otras de sus trabajos dejó escrito todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, a la estrategia, debe mirarse con el debido respeto hacia las ideas ajenas. Donde tenemos que ser intransigentes es en identificar al imperialismo como el enemigo fundamental de nuestro pueblo. O sea, era una convocatoria muy grande, una convocatoria a la unidad antiimperialista de todos los pueblos del mundo. Era una convocatoria en aquel momento a abandonar las discrepancias que existían entre la Unión Soviética, China, las discrepancias que se reflejaban en el movimiento revolucionario latinoamericano de la época y en otros movimientos de otros países del tercer mundo, a unificarse alrededor de la lucha contra el imperialismo. Yo creo que eso está vigente todavía, en la misma medida en que sigue existiendo capitalismo, en la misma medida en que tenemos que seguir luchando contra el imperialismo, contra eso que algunos llaman el neoimperialismo, otros llaman el imperialismo colectivo, no importa cómo le llamemos, el fenómeno imperialista sigue estando presente en todo el mundo. Lo que no hay duda es que el imperialismo sigue atacando a todos los procesos de cambio favorables a los intereses nacionales y populares. Poco le importa si llegaron por vía electoral, va a deslegitimarlo constantemente. La derecha, los sectores que yo llamo plutocráticos, porque es el poder del dinero, el poder de los ricos aliados con el imperialismo, tienen y están desarrollando una contraofensiva para derrotar esos procesos. Y por supuesto, aquella mirada que hizo el Che de largo plazo, estratégica, alrededor de cuál iba a ser la respuesta imperialista frente a cualquier proceso de cambios, aun cuando surgieran por vías electorales, cívicas, pacíficas, es otra idea que el Che dejó planteada y que está vigente todavía en la lucha de hoy. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Hace 2 años era asesinado en Argentina Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero que luchaba por el fin del trabajo tercerizado en el sistema ferroviario de Buenos Aires. El asesinato perpetrado por las bandas armadas al servicio de la burocracia sindical llamadas patotas despertó la solidaridad del conjunto de la militancia argentina, que impidió que el caso se metiera en el congelador y con el tiempo quedara impune. Hoy, organizaciones populares ven en el inicio del juicio un primer logro y con el espíritu combativo intacto recuerdan los 2 años del asesinato de Mariano Ferreira. Mira, es inescindible la cuestión de esta movilización con el avance del proceso legal y del desarrollo del juicio oral, porque como dijimos desde un primer momento, nunca hubiéramos llegado a la etapa en la que estamos hoy, pleno debate, con más de 140 testigos que ya declararon, con una cantidad impresionante de elementos para poder sostener las acusaciones, sin el nivel de movilización, de organización y de lucha en la calle que se ha venido sosteniendo desde todas las organizaciones en torno de esta causa desde el mismo 20 de octubre de 2010. Sin ese nivel de movilización jamás hubiéramos llegado al juicio y tampoco llegaríamos a la sentencia y a la condena si no lo mantenemos. Años después del
asesinato de Mariano, tenemos una parte de los responsables de su crimen en el banquillo de los acusados, tratando de hacer todo tipo de maniobras para zafar, y del otro lado tenemos aún muchos que faltan ser imputados, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún funcionario gubernamental todavía procesado dentro de que tienen la responsabilidad, ya que el entramado mafioso que sostenía el sistema de tercerizaciones, formado por la burocracia sindical, por funcionarios del gobierno y por las empresas concesionarias, sigue a cargo del ferrocarril. Y bueno, creemos que esta movilización es parte de la lucha por lograr justicia, ¿no? Con lo que muestra, ya que la lucha de Mariano fue en el marco de la pelea contra la tercerización laboral, un flagelo que sigue sufriendo gran parte de la clase trabajadora, e insistir en la responsabilidad que este gobierno tiene. La Unión Ferroviaria de Pedraza está ahora alineada con la llamada CGT Balcarce, así que el discurso del gobierno de que ellos no tienen que ver con el asesinato de Mariano no se puede sostener. Es más, hay que develarlo con claridad y señalar que ahí también están los responsables del crimen de Mariano. Acá los derechos humanos se siguen violentando, ¿no? Y en una forma tan trágica como la muerte de una persona. Y uno se retrotrae al pasado y que pensaba, iba analizando que después de tanto tiempo transcurrido, de años y años, estamos marchando por un caso similar de otra manera, pero que cuando nosotros salíamos a la calle en busca de justicia y denunciando las violaciones que se estaban dando, y ahora a un luchador popular, a un luchador social, en el cual, por el hecho de querer reivindicar también los principios de solidaridad y dignidad para los trabajadores, fue así también asesinado. Como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, yo me siento con la obligación y el derecho y el amor de estar acá, recordándolo a Mariano, porque estoy recordando a los 30.000 detenidos desaparecidos. Es eso. Muchas gracias. Bueno, trasciende un poco el juicio, porque el juicio está desarrollando una mecánica que ya no se va a modificar, es decir, testimonios abrumadores contra la patota, contra los ejecutores materiales, pruebas prácticas absolutamente irrefutables. Esta marcha incide políticamente, porque vos fijate, y me gusta que la oportunidad que me dan de decirlo acá en este espacio del PTS, ayer en la Unión Ferroviaria, Jorge Cosia, de la Secretaría de Cultura, propició un evento cultural en la Unión Ferroviaria, renovando los lazos políticos del Estado con esta burocracia sindical, en las vísperas del segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero. Hay elecciones en la Unión Ferroviaria con lista única el mes que viene, es decir, esta movilización, al menos en la intencionalidad del Partido Obrero, es golpear a la burocracia sindical, golpear este entramado entre la burocracia sindical y el Estado, golpear al Ministerio de Trabajo, es decir, trabajar por la emancipación de los sindicatos de la burocracia sindical. Esta marcha es muy importante porque para nosotros lo fundamental es mantenernos en las calles. La tendencia gubernamental ante todos estos crímenes ha sido hacia la impunidad, ya sea por el asesinato de Silvio Supo, la desaparición de Julio López. Todos estos crímenes están impunes, incluso los ataques a los testigos más recientes. Por eso es muy importante que nos mantengamos en la calle, y la calle sigue siendo nuestro lugar para exigir juicio y castigo a los responsables de este crimen.
La violación de los derechos humanos en México es un hecho sistemáticamente ocultado por la prensa privada dentro y fuera del país. Para ellos es más lucrativo acusar a Venezuela de dictadura que hacer la noble labor de visibilizar la precaria condición en la que viven mexicanas y mexicanos. En ese país se violan 44 de los 58 derechos humanos que reconoce Naciones Unidas. Y con el gobierno ilegítimamente electo de Enrique Peña Nieto, la situación parece que no mejorará. Ahora, veremos a los muchachos del movimiento Yo Soy 132 detallar cómo reconocer una violación de derechos humanos y qué hacer en estos casos. Los derechos humanos son un grupo de condiciones indispensables para que una persona viva de manera digna. Su reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha y conquistas sociales que se dan continuamente a fin de lograr la libertad, igualdad y equidad humanas. Las violaciones a derechos humanos suelen confundirse con otro tipo de actos. Por eso es importante distinguir entre delito, actos u omisiones que atentan contra la vida o los bienes de una persona. Violaciones a los derechos humanos. Una violación a los derechos humanos es un delito cometido por un servidor público. Solo los servidores públicos cometen violaciones a los derechos humanos, mientras que los ciudadanos podemos cometer delitos e infracciones. Infracción. Falta que no ocasiona daños a la integridad de bienes o personas. Se sanciona con una multa administrativa. Solo los funcionarios públicos cometen violaciones a derechos humanos, debido a que por los cargos que ocupan están obligados a garantizar nuestros derechos de 3 maneras. 1. Respetando, es decir, no cometiendo actos que violen los derechos humanos. 2. Protegiendo. Tiene la obligación de garantizar que ningún otro funcionario violente los derechos y que las normas y leyes lo respeten. 3. Realizando, es decir, impulsando acciones por medio de las cuales otorguen a la población sus derechos. Cuando un funcionario público no cumple con estas obligaciones, existe una violación a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos pueden ser distintas de acuerdo a la manera en la que se realizan. Comisión. Cuando un funcionario público comete y ordena que se cometan actos que violan derechos humanos. Omisión. Cuando un funcionario no cumple con su responsabilidad de proteger, promover y garantizar, con su falta de acción se niega el acceso a un derecho humano. Aquiescencia. Cuando algún funcionario público contrata, promueve o protege a grupos de civiles a quienes mandata para que violenten los derechos humanos con el fin de que no lo inculpen a él. Ante estos hechos, los estados no solo niegan que cometen violaciones a los derechos humanos, sino que intentan invisibilizar y aislar a las víctimas para mantenerse en impunidad. Es muy importante que sepamos que la denuncia organizada de las violaciones a los derechos humanos es un aspecto fundamental, puesto que ante las violaciones de los derechos humanos, los responsables hacen todo lo posible para que los datos de estas violaciones ocurrieron desaparezcan. Por eso es fundamental saber que si eres víctima o testigo de alguna violación a los derechos humanos, reúnas toda la información respecto al caso. Esta información será vital para hacer la denuncia mediática y para pelear el caso a nivel jurídico y a nivel de derechos humanos. Existen distintos tipos de elementos que debemos recuperar cuando ocurre una violación a los derechos humanos. Datos. Es la información que explica y describe las circunstancias en las que ocurrió la violación a los derechos humanos. Esto puede ser nombre, dirección, hora, entre otros. Evidencias. Son material que muestra datos importantes de las violaciones de derechos humanos. Pueden ser imágenes, audios, fotografías, grabaciones, dibujos, entre otros. Ante un incidente, trata de apuntar todos los datos de la violación a los derechos humanos. Reúne las evidencias que haya de esos hechos. Contacta a una organización de derechos humanos que pueda asesorarlos para saber qué hacer. Intenta narrar o ayudar a la víctima a narrar todos los datos de una manera ordenada en una relatoría de hechos. Una relatoría es una descripción breve de los hechos y debe contener hora, lugar, fecha. ¿Quién y quiénes hicieron qué? Es decir, remitirnos a los datos concretos, estatura, complexión, vestimenta, número de placas, todos ellos verificables, no especular. Además, debe ser lo más descriptiva posible sin perder objetividad. No utilizar adjetivos ni falsear la información. No debe de faltar qué actividad se encontraba realizando. ¿Qué tipo de autoridades se presentaron? ¿En qué se transportaban? ¿Se fijó en el número de placas? Humanos. De ser así, indicar los números de expedientes correspondientes y las fechas de las gestiones realizadas. Antes de comenzar a documentar, ¿debemos tomar en cuenta? Debemos tener el consentimiento explícito de las víctimas. De otra manera, no podemos hacer públicos sus datos.
Debemos ser honestos con las víctimas. Documentar no garantiza la obtención de justicia. Es solo en... Ahora disfrutaremos de la presentación en vivo de Cultores Revelados y su canción Es mi Venezuela. Este grupo de jóvenes nace al calor de la comunicación popular y con este video aprovechamos para felicitar a la televisora comunitaria hermana Montaña TV del municipio Cordero del estado Táchira, que cumplió recientemente 15 años de labores. La canción va dedicada a la patria más bonita de Sudamérica. Un país que ha demostrado ser ejemplo del buen vivir a nivel mundial. Y que seguimos en una vía a un mundo más humano. Es Venezuela. Es tu Venezuela. Yo, Venezuela. En mi alma está tatuada, yo sigo leyendo en tu pueblo y sin ti no valgo nada. Toda la esperanza, la precisión de nuestro continente. Mi reina, levántate que te amaré por siempre. Ya que eres tú mi madre, ya que eres tú mi amiga, ya que eres tú que trabaja siempre como la hormiga. En equipo por la igualdad, en equipo por una mejor sociedad. En tu carretera siempre yo te he admirado. Y cómo no pensar en los Andes tan amados, y cómo no pensar en el agua de la playa. Llega mi cuello a los tambores no se callan. Bellas mujeres caminan por tu acera. Qué linda mi patria, qué linda es mi bandera. Qué lindo mi pueblo, qué linda son mis montañas. Qué linda mi historia, los patriotas y sus hazañas. Es Venezuela bonita, les gritó a la Curiapo. Es mi Venezuela, de Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela, de Gavimas al Dorado. Es mi Venezuela, mi patria Venezuela es. De Charaya a San Fernando. Es mi Venezuela, de Guiria a Tobar. Es mi Venezuela, de Barquisimeto a Valera. Es mi Venezuela, mi patria Venezuela es. Yo represento Venezuela, llevo su bandera con amor inmenso. Tengo la revolución de 95 con sentimiento. No me quisiera decirte y quitarte los cuatro vientos. Que si no estoy en tu tierra, que no me siento preso. Tal vez muchos me critican por este estilo que ahora yo canto. Pero yo tengo que ser la trinidad de música me como canto. No se da cuenta que Venezuela se está levantando. Viva la patria querida y la población, el libertario. Y Dios te dé muchas gracias por te ganaste todo un describir a mi Venezuela. Lírica de corazón, lo hago con satisfacción. Te dejo toda mi pasión. Yo soy un venezolano y por eso amo mi folclor. Yo como la arepa, no perdemos las raíces. Adoro mi canto llanero y coro, pero por lo que dice. Yo soy rapero verdeado de los que no se contradice. La música venezolana representa nuestros países. Bombo clap. Es Venezuela bonita de San Cristóbal a Curiapo. Es mi Venezuela, de Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela, de Gavimas al Dorado. Es mi Venezuela, mi patria Venezuela es. Tierra que más amo. De Charaya a San Fernando. Es mi Venezuela, de Guiria a Tobar. Es mi Venezuela, es mi Venezuela, mi patria Venezuela es. Tierra que más amo. Mucha la gente que ama el país más bonito. Soy latinoamericano y venezolano, mijo. Es Venezuela bonita, revolucionaria y hecha para adelante. Ustedes revelados en la descarga. Haciendo música nacional. De San Cristóbal a Curiapo. Es mi Venezuela. De Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela. De Gavimas al Dorado. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. De Charaya a San Fernando. Es mi Venezuela. De Guiria a Tobar. Es mi Venezuela. De Barquisimeto a Valera. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. Tierra que más amo. Venezuela bonita y revolucionaria, amigo. La la la. Llegamos al final de esta mirada al continente a través de las cámaras de los medios comunitarios y los movimientos sociales. Esto fue Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos.